Vamos a abrir las escrituras en el Evangelio según San Marcos, capítulo 7, y vamos a leer del 24 al 30. Listo. Leo en el nombre del Padre, del Hijo y con la unción del Espíritu Santo. Levantándose de allí, se fue a la región de Tiro y de Sidón. Y entrando en una casa, no quiso que nadie lo supiera. ¿Pero qué? ¿Qué dice en su Biblia? No pudo esconderse, porque una mujer cuya hija tenía un espíritu inmundo, luego que oyó de él, vino y ¿qué hizo? Y se postró a sus pies. La mujer era griega y sirofenicia de nación, y le rogaba que echase fuera a su hija el demonio. Pero Jesús le dijo: deja primero que se sacien los hijos, porque no está bien tomar el pan de los hijos y echarlo a los perrillos. Respondió ella y le dijo: sí, Señor, pero aún los perrillos debajo de la mesa comen las migajas de los hijos. Entonces le dijo: por esta palabra ve, el demonio ha salido de tu hija. Y cuando llegó ella a su casa, halló que el demonio había salido y la hija estaba acostada en la cama. Padre, gracias por tu palabra, gracias por tu presencia, Señor, en este lugar. Gracias porque tú eres bueno, maravilloso, Jesús. Padre, aquí está tu palabra que va a ser expuesta, papito Dios. Y yo te pido, Padre eterno, que haga el efecto esta palabra por el cual tú las has enviado, Señor, y que bendigas, que nos bendigas a todos, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Levanten las manos los que son papás. Bueno, levanten las manos las mamás. ¡Ah, qué bien! Y los hijos, levanten la mano. Todos debíamos levantar la mano porque todos somos hijos. Cuando uno tiene un hijo, en esta generación muchos no quieren tener hijos. Pero los que ya tenemos hijos sabemos que tener un hijo nos cambia toda la vida, ¿o no? Para bien, porque la palabra dice que herencia de Jehová son los hijos. Entonces, nosotros amamos mucho a nuestros hijos y nosotros no queremos que nuestros hijos sufran. Nosotros no queremos que nuestros hijos se enfermen, y cuando nuestros hijos viven circunstancias difíciles, nosotros no queremos que las atraviesen. ¿Es verdad o no? ¿Cuántos se fueron cuando sus niños eran pequeños a aplicarles las vacunas y lloraron cuando le aplicaron la vacuna al niño? Uno sufre y ellos lloran y uno, ay, qué pesar de mi muchacho. Porque para nosotros como padres es muy, muy importante nuestros hijos. Y hay gente que no tiene hijos, pero yo sé que han sido importantes sus sobrinos, porque hay gente que no tiene hijos, pero tiene unos sobrinos que los aman como si fueran hijos de ellos. Entonces hoy quiero hablar de esta mujer que estaba desesperada porque su hija tenía una situación muy, pero muy difícil. Estamos leyendo esta porción en Marcos, pero también la encontramos en el Evangelio según San Mateo. Entonces yo quiero que también estemos en el Evangelio de San Mateo para que ahorita veamos cómo se va a desarrollar la historia. Entonces parece que Jesús estaba buscando un poco de aislamiento. Estaba cansado, extenuado, y quizás quería estar con sus discípulos un poquito más solo. Entonces se va para una región más lejos. No estaba dentro de los contornos de Judá, sino que se va para Tiro y Sidón, que es un territorio gentil. Cuando la Biblia habla de gentil, significa que no es judío, porque a veces usted lee y dice, pero ¿qué es un gentil? ¿Usted es un gentil o es un judío? Usted es un gentil. Usted no es judío. Porque usted, ¿dónde nació? En Colombia, o algunos son de otras. Aquí hay mucho que tiene cara de extranjero. Pero se le llama gentil al que no es
judío, ellos lo llaman gentil. Entonces Jesús se aparta y se va para la región de Tiro y de Sidón. Jesús entra en una casa y estaba en una casa y llega una mujer de la región, que en algunas Biblias dice una mujer sirofenicia, en otras Biblias dice una mujer cananea, ¿cierto? Usted ve el título, una mujer cananea. Y hay algo, porque esta región que es gentil está caracterizada por algo, porque los judíos la veían mal. ¿Y sabe por qué? Porque allí en esta región, de esta región era Jezabel. ¿Cuántos saben quién era Jezabel? Una mujer que hizo mucho daño al pueblo de Israel. Entonces muchas veces la gente queda marcada por el lugar donde vive. ¿Sabe que los paisas somos marcados por donde vivimos? Usted va a otro lugar y usted dice que es de Colombia y ahí mismo le pone la chapa. Ay, este debe ser. No vamos a decir la palabra. Y cuando dice que es de Medallo, de Medellín, dice, ay, ¿dónde quién? Donde Pablo Escobar. No dicen, ay, Medellín, la tacita de plata. No, dicen, ah, sí, donde Pablo Escobar. Y esta mujer era sirofenicia, donde era Jezabel. Entonces la fama del Señor se había extendido por todas partes, porque el Señor Jesucristo sanaba, liberaba a los endemoniados, y había, los que ya se leyeron el Evangelio de Marcos, había alimentado a muchas personas. ¿A cuántas? A 5,000 personas. Y lo más seguro es que ya se había escuchado lo que había hecho Jesús, porque eso vuela. Acuérdense también que prediqué en estos días del endemoniado, que la misión del endemoniado era ¿qué? Ir y mostrarse. Entonces posiblemente ya la gente había escuchado quién era Jesús, lo que hacía Jesús, y esta mujer va allí. Cuando hablan que Jesús no se relaciona con gentiles, lo más probable era que Jesús fue a una casa de un judío. Pero esta mujer estaba dispuesta a vencer cualquier obstáculo hasta llegar donde Jesús, porque tenía una hija poseída por un demonio. Esta mujer no estaba dispuesta a dejar pasar la oportunidad que se le había presentado. Y déjeme decirle que en el mundo hay gente que es cobarde. ¿Usted ha conocido a alguien cobarde? Sí, hay gente cobarde. En este mundo hay gente normal. Hay gente que nosotros decimos, wow, es un héroe. Y también hay alguien que se llama padre y madre. Y ese título de nosotros no tiene categoría. ¿Por qué? Porque nosotros estamos dispuestos hacer lo que sea por nuestros hijos, ¿o no? Es verdad, nosotros estamos dispuestos. Entonces, si nuestro hijo, usted puede tener una personalidad muy discreta, usted puede ser callado, usted puede ser introvertido, pero si su hijo está en peligro, si su hijo lo están buscando, si su hijo le pasa algo, ¿usted qué hace? Usted hace lo que sea. Si le toca salir, yo no sé, pero mi hija Sara, ella enseguida había un niño que peleaba mucho con ella y otra niñita. Y una vez Sara subió morada a la casa y me dijo que le habían pegado. Y el corazón me empezó a latir hacia mí. Y yo salgo y veo quién le había pegado a la niña. Y era una cosita así. ¿Y qué hace uno? A ver, ¿usted por qué le pegó? Uno se iguala, ¿cierto? Muchas veces. Y voy a decir algo, yo le quería pegar al peladito, pero no le pegué, obvio, pero uno siente, o no es verdad que a usted le hacen algo a un hijo y usted hasta tiembla de la rabia. Y se le sale el que sea, se le sale el indio de adentro, porque usted siente eso por los hijos. Y esta mujer estaba en una situación tremenda.
tremenda. Su hija estaba poseída por un espíritu. Y vamos a ver que en la Biblia usted ve ejemplos. Si usted lee las escrituras, usted ve ejemplos de padres y madres tremendos. Usted ve una mujer como Agar, como Jocabed, que era la mamá de Moisés, como Ana, que era la mamá de Samuel, como Rispa, como la Tsunamita, como María, la madre de Jesús. Y también ve hombres en el Antiguo Testamento como Noé, como Abraham, como Job. Y en el Nuevo Testamento ve hombres como Jairo, esforzados, luchadores, dándole buen ejemplo a sus hijos, porque querían que sus hijos salieran siempre adelante y fueran de bendición. Entonces, ¿qué pasa? Llega esta mujer y llega y se arroja a los pies del Señor. Y ella clamaba. Yo quiero que nos vamos para el Evangelio según San Mateo. Y vamos a estar en Mateo un rato, viendo la misma historia, capítulo 15, narrada por otro evangelista. Está a partir del versículo 21. Dice en el 22: y aquí una mujer cananea que había salido de aquella región clamaba diciendo, ¿qué decía? Señor, hijo de David, ¿qué más? Ten misericordia de mí. Mi hija está gravemente atormentada por un demonio. Ella se arrojó a sus pies y clamaba. Ella no le decía Señor, ella le decía Hijo de David, ten misericordia de mí. Y ella apela a la misericordia de Dios, porque ¿cuántos saben que Dios es misericordioso? ¿Cuántos saben que Dios es bueno? ¿Cuántos Dios sabe que Él es fiel, es maravilloso? Y ella apela a esa misericordia y le dice Hijo de David. Entonces tenemos que destacar que cuando dice Hijo de David, lo llama Hijo de David, lo está diciendo con respeto y le está dando un título que es un título mesiánico que está en el Antiguo Testamento, porque en el Antiguo Testamento dice que de la descendencia del rey David saldría un libertador para el pueblo de Israel. Entonces ella sabe, lo intuye, tantos testimonios, todo lo que han dicho, Él tiene que ser el Salvador, Él tiene que ser el Dios prometido. Entonces ella le rogaba, se lo pedía con insistencia, que expulsara el demonio que tenía su hija. Aquí en Mateo dice, ten misericordia. Ten misericordia. Mira lo que le pasa a mi hija. Ella lo vio y se le tiró a los pies, hermano. Y eso es lo que tenemos que hacer cuando necesitemos un milagro del Señor. Cuando necesitemos que su gracia llegue a nuestra vida, tenemos que arrojarnos a los pies del Maestro y decirle, Señor, ten misericordia de mí. Entonces el dolor de su hija era su propio dolor. La miseria de su hija era su propia miseria. Y dígame quién de los papás que hay aquí no ha llorado al ver que su hijo o su hija tiene un problema bien tremendo, que está pasando por un despecho, por un momento de angustia, por un momento de ansiedad, por un dolor. Nosotros lloramos parejo con ellos, que muchas veces no mostramos para que no nos vean tan sensibles, pero que lloramos, lloramos, que lo sentimos, que sentimos dolor cuando nuestra hija escoge el hombre que no era para ella, lo sentimos, que cuando nuestro muchacho mira a alguien que no es para él, también sentimos ese dolor, que cuando nuestro muchacho hace algo que va en contra del evangelio, de su propia vida, nosotros sentimos un dolor inmenso. Lo que estaba viviendo esta mujer era una situación extrema. Y aquí hay familias con situaciones extremas, difíciles, que puede que su hijo no esté endemoniado, que usted puede que no vea a su hijo tirarse, despeñarse, hacer cosas, manifestaciones tremendas. Pero nuestros hijos en este tiempo están siendo seducidos por el mundo, están siendo vulnerables por el sistema, están siendo golpeados por las drogas.
Entonces los papás sufrimos o no, claro, los papás sufrimos el maltrato de los hijos, porque a veces el hijo, cuando nosotros no le permitimos algo, nos maltrata. Los papás se decepcionan también de los hijos, se entristecen, se abaten, sufren por muchas cosas y anhelan. Hijos, ustedes que están aquí, nosotros como papás anhelamos un abrazo. No queremos el abrazo que uno diga, Dios, que usted sabe. Es que a veces, no, papá, que yo no sé qué, y uno, ay. Mi mamá decía algo, mi mamá decía, este huevo quiere sal. Pero qué dicha, hijos, poder abrazar a nuestros padres. Nosotros que ya somos adultos y tenemos hijos, qué dicha abrazar a nuestros padres. Qué dicha darles ese beso antes de acostarse. Qué dicha salir y decirle primero, mami, voy para tal lugar. Porque a veces nos creemos tan independientes que no decimos nada. Qué dicha que podamos decir, mamá, voy para este y aquel lugar. Que tu papá y tu madre sepan qué haces. Qué bendición sería. Porque creen que las mamás le dicen a sus hijos el día de la madre, cuando el pelado le dice a mamá, ¿qué es lo típico que dice el hijo? Diga la verdad, mamá, yo después le doy el regalo. ¿Ha existido ese después para usted, mamá? ¿Cierto que no hay? Se hacen los locos. ¿Y por qué cree que la mamá le dice, mi hijo, no me dé nada? Lo más importante es que usted se maneje bien. ¿Sabe por qué? Porque como Rosita lo dice, eso es lo que queremos. Porque la paz, la tranquilidad, el respeto, y hablo también ahí de los papás, el valor, el amor, la compañía de un hijo no tiene precio. Muchos están marcados porque su papá y su mamá no los trataron bien, sobre todo la generación mía. Uno piensa, pero los papás, muchas veces sus abuelos no les dieron el amor, el valor a ellos, y ellos se criaron a las patadas, se criaron sin amor. Y no va a ser fácil darnos amor a nosotros, pero nosotros estamos conociendo del Evangelio y nosotros lo vamos a entender, amén. Los vamos a entender y les vamos a dar amor, porque la generación mía, hablo de después de los 50, los papás de nosotros que son de 80, 70 años, no todos, pero la mayoría no les gusta que uno los bese, porque no están acostumbrados a eso. Entonces les parece raro un beso. Y a nosotros nos parece terrible, pero a ellos no. Entonces tenemos que decirle al Señor que nos ayude. Mi mamá era primero así, pero el Señor ha transformado a mis padres y mi hogar de una manera impresionante. Yo muchas veces testifiqué de todas las cosas difíciles que vivíamos, pero ahora puedo testificar de todo lo que ha hecho el Señor con mis papás. Amén. Entonces yo primero no podía besar a mi mamá, y entonces ya uno llega como, la beso, no la beso. ¿Y sabe qué ha hecho mi mamá? Mi mamá me dice, ¿usted es que se va a ir sin darme el beso o qué? Y yo digo, Padre, eso solo lo haces tú. Amén. Denle un aplauso al Señor. Honro a mi padre y a mi madre. Gloria a Dios. Entonces, ¿cuál fue la reacción del Señor? Vamos ahí en Mateo capítulo 15, versículo 23. Dice, pero Jesús no le respondió palabra. Entonces, acercándose sus discípulos, le rogaron diciendo, despídela, pues das voces tras de nosotros. Quedemos en la primera parte. Sucede algo inesperado. ¿Qué anhela usted del Señor? Que cuando usted llegue a pedirle algo, el Señor, ¿qué haga? Le responda. ¿Cierto?
Uno anhela, soy su hija, que el Señor me responda. Y muchas veces no ha respondido, o usted no ha tenido peticiones sin responder. Yo sí. Y muchas. No crea que porque soy la pastora, el Señor me contesta todo. Muchas veces el Señor ha guardado silencio. Algo inesperado, porque uno siempre espera una respuesta. Entonces ella tenía una luz de esperanza y Jesús ni siquiera le dirigió la palabra, y la situación se empezó a empeorar porque ella le hace una petición a Jesús. Él no le dice nada y de ñapa sus discípulos se sienten desesperados. ¿Ah? Ellos que le dicen, despídala. Está gritando, seguro gritaba mucho, porque dice, la voz es tras de nosotros. O sea que ella llegó, se tiró, y me imagino que el Señor siguió, o se paró o algo hizo, pero ella decía, la voz es tras de nosotros. O sea que ella perseguía a Jesús diciéndole, Jesús, hijo de David. ¿Se acuerda de Bartimeo? Que Bartimeo también clamaba. Tremendo. Tremenda la indiferencia de los discípulos, porque ellos estaban con Jesús, pero ella no estaba con Jesús. Y a veces usted y yo, que tenemos al Señor, somos indiferentes ante la situación del que no tiene al Señor. La iglesia a veces es indiferente, hermano, y no estamos llamados a ser indiferentes. Versículo 24. Él respondiendo dijo, no soy enviado sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Entonces ella vino y se postró ante él diciendo, Señor, ya que le dijo, socórreme. Hay un signo de exclamación, Señor, socórreme. Y ahí le vuelve al Señor a decir, respondiendo él dijo, no está bien tomar el pan de los hijos y echarlo a los perrillos. Ella, en vez de desistir cuando el Señor no le dice nada, ella sigue suplicando por su socorro desde lo más profundo del corazón. Muchas veces Dios ha guardado silencio, y como Dios está guardando silencio probablemente en este momento en su vida, muchos piensan que todo está perdido. Pero como creyentes, como hijos de Dios, nosotros tenemos que ser probados en la perseverancia. En la perseverancia, hermanos. ¿Cuál fue la respuesta del Señor? Fue una respuesta extraña. Muchas veces Dios te va a responder de una manera extraña, que usted no entiende la respuesta del Creador. Versículo 26. No está bien tomar el pan de los hijos y echarlo a los perrillos. Tremendo. ¿Usted sabía que el Señor hablaba mucho en parábolas? Y que los discípulos muchas veces no entendían nada de la parábola. Y Él se iba y les decía, venga, yo les explico la parábola. ¿Se acuerda? Si usted lee la Biblia en el Nuevo Testamento, en los Evangelios, se va dando cuenta, en el Evangelio de Mateo, Marcos, Lucas y Juan, que son los que narran la vida de nuestro Señor Jesucristo y lo que hizo aquí en la tierra, usted se va a dar cuenta que muchas veces ellos no entendían nada de lo que el Señor decía. Entonces, lo que le estaba diciendo era lo siguiente: hay un orden en el plan de salvación diseñado por Dios, primero para los judíos, para el cumplimiento del pacto que el Señor hizo en el Antiguo Testamento, ¿cierto? Entonces dice que vendría el Mesías a rescatar, y después viene a los gentiles. En la Biblia, en Romanos capítulo 1, versículo 16, dice, porque no me avergüenzo, ustedes lo saben, del Evangelio, porque es poder de Dios. Sígalo.
¿para qué? Salvación a todo aquel que cree, primeramente al judío y también al gentil. Y en una Biblia dice o al griego. Y Juan 1:11, usted también se lo sabe, dice, a los suyos vino, él vino al pueblo de Israel, pero ¿qué pasó? A los suyos vino y los suyos no lo recibieron, mas a todos los que le recibieron, a todos los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. ¿Cuántos hijos de Dios hay acá? Usted lo recibió, usted le cree, usted es un hijo de Dios. Y dice, los cuales no son engendrados de sangre, ni de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Dale un aplauso al Señor, porque somos sus hijos. Estamos sentados en lugares celestiales. Aleluya. Entonces dice que la mujer sirofenicia entendió lo que Jesús decía. Eso es algo sorprendente, hermano. La mujer estaba entendiendo lo que estaba diciendo Jesús. Bendito sea Dios. Versículo 27. Y ella dijo, sí, Señor, mire que entiende. Pero aún los perrillos comen de las migajas que caen de la mesa de sus amos. Ella se da cuenta que hay una oferta velada a la que ella está aferrada con todo. Jesús acaba de decirle que ella no tiene lugar en la mesa todavía. Que primero es para el judío, para ellos. Que después será para los gentiles. Para que los hijos primero se sacien, el pueblo judío. Y cuando el evangelio haya sido ofrecido a las ovejas perdidas de Israel, viene la invitación que se extiende para todos. Para todos. Y usted se da cuenta porque en Hechos de los Apóstoles capítulo 1 versículo 8 dice, y recibirán poder cuando venga sobre vosotros el Espíritu Santo. ¿Y a dónde serán testigos? En Judea, primero su pueblo, segundo los samaritanos, que era esa mezcla de judío con el gentil, y hasta lo último de la tierra. Amén. Y a nosotros nos ha llegado el evangelio. Dígame si ella podía ofenderse por lo que el Señor le dijo. Primero no la determinó, después le dijo perrillo. Uno se ofende porque hemos visto gente ofendida sin volver a buscar del Señor porque no obtuvo respuestas o no obtuvo la respuesta que esperaba. Y usted ve mucha gente que está descarriada en este momento y lo que le dicen a uno es que el Señor no me contestó, no viví lo que quería vivir con el Señor, veo que la iglesia, todo el mundo es un montón de hipócritas, y empezamos a decir muchas cosas cuando no obtenemos la respuesta que esperamos. Ella acepta que es un perrillo y que no tiene derecho a estar sentada a la mesa, pero ella le está diciendo, ese pan es tan abundante que me conformo con las migajas. Y me puse a estudiar, y yo no sé si usted ha ido, de usted aquí son muy pupis, y usted ha ido a comer, o usted sabe que hay comidas que se acompañan con pan, ¿cierto? Y a los pedacitos pequeños se les dice, yo les digo pedazo de pan, pero usted le dice crotón, ¿cierto? Crotones. Un crotón es un pedacito de pan más o menos así. Entonces, estudiando yo me doy cuenta que uno piensa que las migajas de pan que habla aquí son esas migajitas como cuando usted come un pastel. ¿Ha comido un pastel hojaldrado? Ah. Que usted empieza a comer y empieza a caer las partes del pastel y que usted se vuelve una nave y también es, ¿cierto? Quitándose todo y la gente lo empieza a ver, entonces usted piensa que tiene pastel por aquí, por todas partes, porque se desmenuza. Entonces uno piensa que lo que está diciendo es así, desmenuzadito, chiquito, pero estudiando
y haciendo exégesis al texto, me doy cuenta que culturalmente eran lo que nosotros llamamos crotones. Lo que pasa es que aquí es más sofisticado y se tuesta y se le echa aceite y todo y quedan todos ricos. Pero allá eran pedazos de pan, eso era lo que caía de la mesa. Pero ¿por qué caía de la mesa? No era que la gente, ay, se me cayó ese pedazo, no, porque a ustedes le cae un pedazo y lo comió, ¿cierto? Porque es grande. Sino que acuérdese que allá no se usaba los cubiertos, no se usaba nada para comer, sino que ¿se acuerda cuando vino el misionero? Hizo ese plato, ese manjar aquí tan rico. ¿Se acuerda? ¿Cuántos estuvieron ahí? Ay, ¿por qué tan poquitos? Bueno, nosotros vivimos una experiencia maravillosa con las misiones y nos hacen un plato espectacular y nos sirven a todos, y cuando ya le dicen coman, la gente se quedó en stand-by porque no habían ¿qué? Cubiertos, cucharas. Entonces la gente empezó a cortar el plato para comer con el plato. La cédula. Aquí él comió con la cédula. Pero la idea era que comieran con la mano, porque estábamos viendo cómo era la cultura allá en Pakistán. Entonces, allá era así. Comían con la mano y se limpiaban con el pedazo de pan, con la miga de pan. Entonces al comer se limpiaban los dedos con ese pedazo de pan, que acá se llama miga, limpiaban y ahí sí lo tiraban para que no se desperdiciara y se lo comiera un perrillo. La va cogiendo. Entonces ella le dice, no, aquí hay abundancia de pan. Ella entiende lo que le está diciendo Jesús y le dice, aunque sea esa migaja, yo la recibo. Yo la recibo. ¿Cuántos han comido lo que sea el día que tienen hambre? Ella estaba con un hambre de Dios, con una necesidad de Dios, esperando poderosamente ese milagro que le dice. Le sigue insistiendo, pero la insistencia de ella es muy linda, hermano. No sé si lo ha visto. La insistencia de ella era con todo respeto. ¿Cómo debemos acercarnos a Dios en medio de una necesidad? Con respeto. Diciéndole, Señor, por favor, Señor, tenga misericordia. Lo que pasa es que estamos en un tiempo donde nos dijeron que teníamos que decretar y decir, así se hace. Usted le dice así al diablo, pero al Señor no. Al Señor es, tenga misericordia. A Dios no le podemos chicanear. No, Señor, por misericordia. Por misericordia, por su gracia. Cada vez que te acerques al trono de la gracia en oración, tiene que ser primeramente con confianza y con humildad. Porque a veces queremos sacarle en cara todo al Señor, y yo predico, y yo hago esto, y yo me esfuerzo, y yo... Y una buena actitud caracteriza la verdadera fe. Ojo pues con lo que le estoy diciendo. Una buena actitud caracteriza la verdadera fe. Porque cada vez que el descontento se apodere de nuestra alma, es una señal que en el fondo nos creemos merecedores del favor de Dios. Y déjeme decirle que todo lo que recibimos de Dios es por gracia y por misericordia. Es por pura gracia. Entonces esta mujer se acerca a Jesús aceptando la posición como alguien que no tenía derecho de estar sentado a la mesa. Pero hermanos, no es nuestro caso. No es nuestro caso, porque todo aquel que haya confiado en Cristo para salvación de su alma, sin importar su nacionalidad, ya no es un perrillo gentil que espera comer las migajas de la mesa. Nosotros somos sus hijos. Amén. Y nos dice que estamos sentados en lugares celestiales
para devorar, para comer ese banquete que el Señor ha preparado para nosotros. Y dice Efesios 1:3. Leo a favor de ustedes. Bendito sea Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestes en Cristo. Aleluya. Bendito sea su nombre, Señor. Gloria a Dios. Capítulo Mateo 15:28. Entonces, respondiendo Jesús le dijo: oh mujer, grande es tu fe, hágase contigo como quieres. Y su hija fue sanada desde aquella misma hora. Bendito sea Dios. ¿Cómo dice Marcos? Dice 29. Por esta palabra, oiga, por esa palabra, mire el discernimiento que tuvo esta mujer para responderle a lo que el Señor le había dicho. Por esta palabra, ¿qué dice en su Biblia? Ve, el demonio ha salido de tu hija. Y cuando llegó a su casa, halló que el demonio había salido. Y la hija, ¿cómo estaba? Acostada en la cama. ¿Qué hizo el Señor? Honró su confianza. ¿Quieres que Dios honre tu confianza? Créale al Señor, porque confiar es creer. Créale a Dios. Créale a Dios. El hombre es mentiroso, pero el Señor no. El Señor no es mentiroso. Ella sabía poco de Jesús porque no estuvo con Él. No fue evangelizada. No tenía recorrido como los discípulos. Pero estaba convencida de que Él era su esperanza, de que Él era la fuerza. Y tú y yo tenemos que estar convencidos que fuera del Señor no hay esperanzas, hermanos. No hay esperanzas en la política, no hay esperanzas en el gobierno. Nuestra única esperanza es nuestro Señor Jesucristo, que puede hacer algo sobrenatural para nuestras vidas. Esto no va a estar mejor. Lo que dice el Señor es que van a venir 10 años tremendos para Colombia, donde la iglesia se tiene que apropiar de lo que es Dios para ella. Y yo le decía, el Señor desde hace días me dio un mensaje de que tenemos que aprender a vivir en la tierra de Gosén. Y la tierra de Gosén era que el pueblo de Israel estaba subyugado, estaban pasando las crisis en Egipto, pero el pueblo estaba en la tierra de Gosén, donde no lo tocaban las plagas. Y tenemos que aprender a vivir en la tierra de Gosén. ¿Que vamos a sufrir? Claro que sufrimos. Cuando se unifique la moneda, todos los que tenían tanta plata en los bancos van a entrar en quiebra porque pierde el valor, el peso colombiano. Y eso se tiene que dar porque en la Biblia dice, y ya empezamos momentos de dificultad. Entonces ahí es donde tenemos que estar pegados del Señor, pegados. El pueblo de Israel pasó por un desierto. Dios permitió que pasaran por desierto. Y tú y yo vamos a pasar por desiertos. Puede que estemos pasando en el desierto, pero el Señor en el desierto les daba maná diariamente, hermanos. Y salía agua de la peña. Y nosotros a veces queremos cosas fantásticas. Yo quisiera que me depositaran en la cuenta de la iglesia 10 millones para yo estar tranquila. Pero muchas veces vivimos, usted es justo, por la gracia de Dios, y le ha tocado vivir a veces del diario, ¿cierto? De la provisión poquita, pero ahí llega. Bendito sea Dios. A veces es necesario el maná continuamente.
para que nosotros dependamos de Dios siempre. Porque cuando lo tenemos todo, no dependemos de Dios. Dependemos de nuestro talento, dependemos de nuestro estudio, y muchas veces Dios le va a decir: venga, que yo tengo este tiempo para que usted empiece a depender de mí y me busque como nunca lo ha hecho. Es tiempo para que busquemos de Dios como nunca lo hemos hecho. ¿Sabe qué hizo grande a esta mujer? La convicción de una profunda necesidad. Si usted no está convencido, convencida de que tiene una profunda necesidad del Señor, no va a llegar esa confianza y no va a venir la disposición para seguirle. No se sienta sobrado, hermanos. No se sienta sobrado. Siempre dependamos del Señor. Mientras más grande esté la iglesia, más tenemos que orar. Mientras más próspero esté en su casa, en el trabajo, en su emprendimiento, más tiene que orar y depender de Dios, no sea que la bendición lo aleje del Todopoderoso. Si las migajas de Jesús fueron suficientes para saciar la necesidad de esta mujer, ¿cuánto más suficiente será para nosotros que estamos sentados a la mesa? Pama chica la vacuaya. Oh my que Masaya, te adoramos, Señor. Te exaltamos, Padre de la gloria, te entronamos, Señor. Te damos gracias por tu amor, por tu misericordia. Dele gracias al Señor por su fidelidad, porque aunque han tenido momentos difíciles, situaciones pesadas, situaciones adversas, aunque el Señor se haya quedado callado, aunque el Señor te haya dado una respuesta que tú no querías, la misericordia, la gracia, el favor de Dios son cada mañana que tú te levantas, están para ti cada día, son nuevas sus misericordias cada mañana, y por eso estamos aquí, Señor, no por mérito propio, no porque no teníamos nada que hacer, Señor. Estamos aquí porque te necesitamos, estamos aquí porque te amamos. Quizás no te amamos de la manera que tú quieres, pero Señor, enséñame a amarte. Dígale: Señor, enséñame a amarte. Enséñame a amarte como tú quieres que te ame. Enséñame, Jesús. Enséñame a ser un hombre, dígale, una mujer diferente. A llegar delante de tu trono, Señor, como lo hizo esta mujer, Dios, que se arrodilló, que te imploró, que te dijo: Hijo de David, que nosotros podamos decirte: Señor Dios Todopoderoso, que nosotros podamos decirte: Señor, a pesar de lo que he vivido, a pesar de mi quebranto, dile: Señor, a pesar de las circunstancias que vivo, yo te quiero adorar. Dígale: Señor, aquí hay personas desilusionadas de los hombres, desilusiones en el que sea, pero usted no se puede desilusionar con el que le da el aliento de vida, con aquel que ha hecho que sus pulmones inhalen y exhalen, con aquel que le da el aire para usted tomarlo. Él es nuestro Señor, creador de los cielos, creador de la tierra, el que nos formó en el vientre de nuestra madre, aquel que de pronto hoy no te ha contestado, Mama Shay, aquel que no te ha respondido aún, pero quizás te está esperando que se baje de ti esa soberbia, que se baje de ti ese ímpetu, y que le diga: Señor, soy un vaso, soy una vasija, Señor, y tú eres el alfarero. Él
El Señor nos quiere llevar a aguas profundas, pero es necesario que nos rindamos delante del que todo lo puede, delante del Alfa y la Omega, delante del principio y del fin, delante del Todopoderoso. ¿Qué tal si usted se pone sobre sus pies y le empieza a decir al Señor su quebranto? Le empieza a pedir perdón por su soberbia. Le empieza a decir: Señor, perdóname, perdóname, sé que te he irrespetado con mi actitud, porque muchos se alejan del Señor porque Él no hizo el milagro en el tiempo, porque Él no respondió conforme querían que respondiera, porque ha sido indiferente durante meses. Muchachas han sido indiferentes durante meses cuando Dios les ha mostrado su amor y su fidelidad. Pero hoy es el tiempo, hoy es el tiempo. Oh Señor, tú nos has llamado. Todos los que estamos aquí, Señor, somos llamados. Somos llamados por ti, Señor. Y ayúdame a acercarme con una buena actitud. Los hombres te van a fallar, el líder te va a fallar, el pastor, la pastora te va a fallar, el esposo te va a fallar, la esposa te va a fallar, tu padre te puede fallar, tu madre te puede fallar, tus hijos te pueden fallar, pero Él nunca falla. Dios nunca falla. Si no te ha contestado, humíllate delante de Él. Si te ha dado la respuesta que tú no esperabas, sigue humillándote delante de Él y dile: Señor, Señor, por favor, ten misericordia de mí, ten misericordia de mi casa. No sé cuántos padres hoy tienen que clamar por sus hijos. No sé cuántas suegras tienen que clamar por sus yernos, por sus nueras. Pero hoy es la mañana para que clamemos. Así como esta mujer clamó, así como esta mujer se humilló delante del Señor, que hoy usted pueda decirle: Señor, usted es el único que puede cambiar la situación de mis hijos. Señor, usted es el único que puede cambiar la situación de mi esposa, de mi esposo. Señor, usted es el único que puede cambiar la situación de mi casa, de mi hogar. Usted es el único, usted es el único. Contra el diagnóstico, Él puede responderte. Ya va y calla. Muchos están enfermos, dice el Señor, y Él se ha quedado callado. Pero hoy puedes cambiar tu oración y decir: